Buenas noches. Mi nombre es Eduardo, vivo en la Ciudad de México, cerca de la colonia Roma. Siempre he sido un hombre tranquilo, dedicado al trabajo, y quizá por eso nunca pensé que algo tan perturbador pudiera sucederme en mi propio hogar. Esta es la primera vez que lo cuento en voz alta, y todavía me estremezco al recordarlo. Lo que voy a relatar ocurrió una noche de viernes, después de regresar del trabajo. Eran casi las 11 de la noche cuando bajé del autobús en la avenida Reforma. Había llovido un poco y el aire olía a tierra mojada. Caminé hasta mi edificio, un lugar viejo pero cómodo, de esos que crujen con cada paso en la escalera. Subí hasta mi departamento en el tercer piso, cansado, con ganas de darme una ducha y dormir. Lo que no sabía es que esa noche no iba a descansar en absoluto. Al abrir la puerta, percibí un silencio extraño. No era el silencio normal de siempre. Había algo denso en el ambiente, como si el aire pesara más de lo habitual. Cerré la puerta detrás de mí y avancé hacia la sala. Entonces lo escuché, un golpe seco, como si una silla se hubiera arrastrado. Me detuve de inmediato, el corazón acelerado. Pensé que quizá los vecinos estaban moviendo muebles. Sin embargo, el sonido venía de dentro de mi departamento. Me quedé quieto, escuchando. Y ahí estaba de nuevo. Un crujido en el pasillo, pasos suaves, lentos, casi arrastrados. Traté de tranquilizarme, diciéndome que quizá había dejado una ventana abierta y el viento movía algo. Caminé hacia la cocina, encendí la luz. Todo estaba en su lugar, pero al fondo, desde el baño, provenía un sonido diferente, como un goteo intermitente acompañado de un murmullo. Me armé de valor y caminé por el pasillo oscuro. Cada paso resonaba demasiado fuerte en mis oídos. El murmullo se hizo más claro. No eran simples ruidos de agua, eran palabras, como un susurro ahogado. Tragué saliva, acerqué la mano a la perilla de la puerta del baño y la giré lentamente. La puerta se abrió con un chirrido, revelando el cuarto iluminado por la luz verde que entraba a través del vidrio esmerilado de la ventana. Lo primero que noté fue que el espejo estaba empañado, aunque no había ducha encendida. Me acerqué despacio, y ahí fue cuando lo vi. En el reflejo, detrás de mí, dentro de la bañera, había una figura. Una mujer pálida, con el cabello oscuro pegado al rostro. Me observaba con una sonrisa torcida. Giré de inmediato para mirar la bañera y estaba vacía. No había nadie. El espejo volvió a empañarse y en letras torcidas apareció una palabra. Quédate. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Retrocedí, tropezando con el marco de la puerta. En ese instante, escuché claramente un suspiro detrás de mi oído derecho, tan cercano que pude sentir el aire helado rozándome la piel. Salí corriendo del baño y cerré la puerta de golpe. No sé cuánto tiempo permanecí pegado contra la pared del pasillo, con la respiración agitada y las manos temblando. Tomé el teléfono para llamar a un amigo, pero no había señal. No fue hasta varios minutos después, cuando reuní un poco de valor, que regresé al baño. Al abrir la puerta, ya no había nada extraño. El espejo estaba limpio, seco, como si nunca hubiera ocurrido nada. Pero en el fondo de la bañera había marcas de manos, como huellas húmedas que se deslizaban hacia el desagüe. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces encendidas, esperando el amanecer. Desde entonces, cada vez que entro al baño, siento que alguien me observa. Y ahora, quiero decirte algo. Lo que acabo de contar no fue una simple ilusión causada por el cansancio. Lo sé, porque días después invité a mi hermana a quedarse en casa. No le conté nada para no asustarla. La primera noche, salió del baño pálida, con los ojos llenos de lágrimas, y solo alcanzó a decirme, «Hay una mujer ahí adentro». Esto me ha atormentado desde entonces.
He pensado en mudarme, pero algo me dice que, aunque lo haga, esa presencia me seguirá a donde vaya. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si te gustan estas historias y quieres seguir escuchando experiencias tan reales como la mía, suscríbete ahora mismo, deja un like y comparte tu comentario. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más relatos que quizá nunca debieron ser contados. Volviendo a esa noche, puedo asegurarte que lo que vi en ese espejo fue real. Y lo peor es que la sonrisa de esa mujer no era humana, era la sonrisa de algo que disfruta con el miedo ajeno. Yo, Eduardo, sigo viviendo en la calle Reforma, pero ya nunca vuelvo tarde del trabajo. Prefiero quedarme en la oficina hasta que amanezca, porque entrar a mi baño de noche se ha vuelto imposible. Y ahora ya lo sabes. Lo que vi, lo que escuché, lo que sentí, todavía me acompaña cada día. Y tú que me escuchas, quizá esta misma noche también te mires al espejo y descubras que no estás tan solo como crees. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mariana, nací y crecí en Guadalajara, Jalisco. Nunca fui de creer demasiado en historias de fantasmas, pero lo que viví hace un par de años cambió por completo mi manera de pensar. Esta es mi experiencia, y aunque todavía me cuesta hablar de ella, quiero compartirla porque sé que no fui la única en verla. Todo comenzó una noche de verano, cuando me quedé sola en casa. Mis padres habían salido de viaje a visitar a unos familiares en Tepic, y yo decidí quedarme porque tenía clases en la universidad y no podía faltar. La casa de mis padres es de 2 pisos, bastante amplia, con un pequeño jardín en la parte de enfrente y unas ventanas grandes que dan hacia la calle. Esa noche estaba estudiando en mi habitación, en el 2º piso, cerca de la medianoche. El ambiente era silencioso. Solo se escuchaba de vez en cuando el paso de algún coche en la avenida. Yo estaba revisando unos apuntes cuando, de reojo, noté un movimiento en la ventana. Me giré lentamente y vi algo que me dejó helada. Una niña, de unos 7 u 8 años, con un vestido blanco antiguo, estaba asomada desde afuera, pegada al vidrio, mirándome fijamente. Me levanté de golpe, el corazón a 1000 por hora. Lo primero que pensé fue que quizá era una vecina que se había subido al árbol del jardín y desde ahí alcanzaba a mirar. Me acerqué con cautela, pero en cuanto llegué a la ventana, la figura ya no estaba. Abrí la cortina y solo vi el árbol quieto bajo la luz tenue del farol de la calle. No había nadie. Intenté tranquilizarme diciéndome que había sido una ilusión. Regresé al escritorio, pero el miedo seguía ahí, latente. Pasó media hora y de nuevo, en el reflejo del monitor, vi el rostro de la niña detrás de mí. Giré bruscamente y otra vez la vi en la ventana, con esa misma mirada fija, inexpresiva. El estómago se me revolvió. Tomé el celular y le llamé a mi novio, Andrés. Le pedí que viniera a quedarse conmigo porque no quería pasar la noche sola. Mientras lo esperaba, bajé a la sala y encendí todas las luces. Trataba de convencerme de que todo estaba en mi cabeza, pero había algo más. Desde la cocina empecé a escuchar golpecitos, como si alguien tocara con los nudillos sobre la mesa. Me armé de valor, entré y no vi nada. Pero en el ventanal que daba al patio trasero, otra vez estaba ella, la misma niña, ahora más cerca, con las manos apoyadas en el vidrio, como si quisiera entrar. Salí corriendo, cerré la puerta de la cocina y me quedé temblando en la sala. A los pocos minutos llegó Andrés. Apenas entró, me vio pálida y le conté lo que había pasado. Él, incrédulo, fue hasta la cocina para revisar. Me gritó desde ahí: «No hay nada, Mariana. Seguro estás cansada». Pero cuando volvió, su cara había cambiado. Me confesó que por un segundo creyó ver algo moverse en el patio, una silueta pequeña que desapareció entre las sombras. Decidimos subir a mi cuarto juntos para intentar dormir. Cerramos bien las ventanas
y apagamos las luces. Pasaron unas 2 horas, y justo cuando por fin comenzaba a quedarme dormida, sentí un murmullo en el oído. Abrí los ojos y vi que Andrés también estaba despierto, mirándome aterrado. Me señaló la ventana. La cortina se movía suavemente, aunque la ventana estaba cerrada. Y ahí, de pie dentro del cuarto, estaba la niña. No la vimos a través del vidrio, no. Estaba adentro. Su cabello negro cubría parte del rostro, pero alcanzamos a distinguir su piel pálida, sus pies descalzos y su respiración entrecortada. Grité, y en ese instante la figura se desvaneció frente a nosotros, como humo que se disuelve en el aire. Encendimos todas las luces, pero ya no había nada. A la mañana siguiente, llamé a mi madre para contarle lo sucedido. Al principio pensó que era una pesadilla, pero luego guardó silencio y me confesó algo. Cuando ella era joven, antes de que yo naciera, ya había visto a esa misma niña en la casa. Siempre aparecía en las ventanas, siempre observando. Desde esa noche, nunca más quise quedarme sola en ese lugar. Mis padres todavía viven ahí, y aunque ellos dicen que ya no la ven, yo me rehúso a pasar otra noche en esa habitación. Y antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, que dejes tu me gusta y comentes tu opinión. Con tu apoyo podremos seguir compartiendo más historias que, como esta, parecen sacadas de una pesadilla, pero son reales. Hoy, cada vez que paso frente a la vieja casa de mis padres, no puedo evitar mirar hacia las ventanas del segundo piso. A veces me parece ver una silueta pequeña, quieta, observando. Tal vez sigue ahí, esperando a alguien más que la mire y la deje entrar. Buenas noches a todos los que escuchan. Me llamo Javier, soy de Monterrey, Nuevo León. Trabajo en una empresa de transporte y vivo solo desde hace unos años. Nunca pensé que mi propia casa pudiera volverse el escenario de algo tan extraño. Pero lo que voy a contarles todavía me quita el sueño. Era una madrugada de invierno, de esas frías en las que el viento sopla con fuerza entre los edificios. Había regresado tarde del trabajo. Cené rápido y me acosté con la intención de descansar. No sé la hora exacta en la que desperté, pero sé que era profunda la madrugada, porque el silencio en la calle era absoluto. Al principio pensé que soñaba, pero pronto me di cuenta de que no. Desde la cocina, que está al fondo del departamento, se escuchaban voces. No era la televisión, no era la radio, eran voces humanas, como de 2 o 3 personas conversando en susurros. Me quedé inmóvil en la cama, con el corazón acelerado. Presté más atención. No lograba entender lo que decían, pero eran palabras, frases cortas, como si alguien estuviera planeando algo. Tragué saliva y me levanté lentamente. Tomé un bate de béisbol que siempre tengo junto a la cama por seguridad y caminé hacia el pasillo. Mientras más me acercaba a la cocina, más claras eran las voces. A veces sonaban como risas suaves, otras como discusiones. Me detuve frente a la puerta y respiré hondo antes de encender la luz. La cocina estaba vacía, no había nadie, pero lo que vi me dejó paralizado. Sobre la mesa había 3 platos servidos, con cubiertos acomodados, como si alguien hubiera estado cenando ahí. Yo no había puesto nada, estaba seguro. Retrocedí, desconcertado, pero entonces escuché un golpe fuerte. La silla frente a mí se movió sola, arrastrándose hacia atrás, como si alguien invisible acabara de levantarse. Sentí un frío recorrerme la espalda. Apreté con fuerza el bate y pregunté en voz alta: ¿Quién está ahí? El silencio fue total, tan pesado que el zumbido del refrigerador parecía ensordecedor. Encendí todas las luces de la casa y revisé habitación por habitación. No había nada extraño, todo estaba en orden. Regresé a la cocina, y para mi sorpresa, los platos ya no estaban. La mesa estaba limpia, como si nada hubiera ocurrido.
Pensé que estaba perdiendo la cordura. Me serví un vaso de agua e intenté tranquilizarme. Pero justo cuando estaba por regresar a la cama, la lámpara de la cocina comenzó a parpadear. Y otra vez, esas voces, ahora más cercanas, como si estuvieran justo detrás de mí. Me giré de golpe, y en la ventana que da al patio, vi 3 siluetas oscuras reflejadas en el vidrio. Eran humanas, quietas, observándome. Cuando me acerqué, desaparecieron al instante. Esa noche no pude dormir más. Encendí la televisión solo para escuchar algo distinto a esas voces, pero aún con el volumen alto podía oírlas de fondo, susurrando. Pasaron los días y traté de ignorar lo sucedido, hasta que una vecina, doña Carmen, me dijo algo que me hizo dudar aún más. Según ella, antes de que yo me mudara, en ese departamento vivió una familia que murió en un incendio. Nunca lo había escuchado, pero cuando ella lo mencionó, recordé un detalle. En la cocina, al abrir el cajón más viejo, había una quemadura en la madera, como una marca antigua de fuego. Desde entonces, las madrugadas nunca han sido iguales para mí. No todas las noches, pero de vez en cuando las voces regresan. Siempre en la cocina, siempre murmurando, siempre como si estuvieran cenando juntos. Esa experiencia me ha dejado marcado. Ya no invito a nadie a quedarse en mi casa, porque temo que también escuchen lo mismo. Y ahora quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas, dejes tu me gusta y compartas tu comentario. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que no todos se atreven a relatar, pero que son tan reales como el miedo mismo. Al día de hoy, sigo viviendo aquí, aunque muchos me han dicho que debería mudarme. Quizá tengan razón, pero cada vez que me siento solo, pienso que en realidad no lo estoy, porque en mi cocina todavía se escuchan esas voces, esas conversaciones que no me pertenecen. Y si alguna vez despiertas en la madrugada y escuchas gente hablando en tu casa, no vayas a la cocina, porque puede que no quieras ver quiénes son los que conversan a esa hora. Muy buenas noches. Me llamo Alejandra. Soy originaria de Puebla. Lo que voy a contar ocurrió hace apenas 3 años, cuando regresaba de visitar a mis padres en Atlixco. Siempre pensé que mi casa era un lugar seguro, un refugio al que podía volver después de un largo día. Pero esa noche aprendí que no siempre lo que se escucha entre las paredes de tu hogar te pertenece. Era domingo, cerca de las 10:30 de la noche, cuando llegué a mi departamento. Venía cansada, con sueño, después de manejar 1 hora por la carretera. Dejé las llaves sobre la mesa de la sala y me dispuse a tomar una ducha rápida antes de dormir. Todo parecía normal. Mientras guardaba unas cosas en la cocina, escuché claramente que alguien me llamaba desde el pasillo. ¡Alejandra! Era la voz de mi madre. Me quedé congelada. ¿Cómo podía ser? Ella estaba en Atlixco, lo sabía con certeza. Al principio pensé que era mi imaginación, un eco de la llamada que había tenido con ella más temprano. Traté de ignorarlo, pero unos segundos después volvió a sonar, esta vez más fuerte. «Hija, ven». El llamado provenía del cuarto al fondo del pasillo, la habitación que yo solía usar como estudio. Me acerqué despacio, con los nervios a flor de piel. La puerta estaba entreabierta y adentro se veía una luz tenue, como si alguien hubiera encendido la lámpara de escritorio. Empujé la puerta y sentí un frío repentino. En la silla de espaldas a mí había una figura sentada. Tenía el cabello recogido y un suéter muy parecido al que mi madre usa siempre. Mi corazón se aceleró. Dije en voz baja, «¿Mamá?» La figura giró lentamente la cabeza. Lo que vi me heló la sangre. No era mi madre. El rostro estaba desfigurado, los ojos hundidos, la boca torcida en una sonrisa imposible. La voz que salió de aquella boca repitió, «Ven conmigo, hija». Retrocedí de inmediato.
cerrando la puerta con todas mis fuerzas. Corrí hacia la sala, temblando. No sabía qué hacer. Tomé el celular para marcarle a mi madre. Ella contestó medio dormida desde Atlixco, con su voz normal, preguntándome qué pasaba. No pude decirle la verdad, solo inventé que quería escucharla. Al colgar, sentí que las lágrimas me caían. Me armé de valor para revisar el cuarto de nuevo, convencida de que no encontraría nada. Cuando abrí la puerta, la lámpara estaba apagada y la silla vacía, pero sobre el escritorio había algo que no estaba antes. Una foto de mi infancia, yo con unos 6 años, tomada en la misma casa de mis padres. La foto estaba enmarcada, pero rota en diagonal. Me acerqué con cuidado y noté un detalle aterrador. En la esquina de la foto, junto a mí y a mi madre, había una sombra oscura, una silueta que nunca había visto antes. Esa noche, dormí en la sala, con todas las luces encendidas. Pasaron los días y traté de olvidar lo sucedido, pero no pude. Cada noche, a la misma hora, volvía a escuchar esa voz llamándome desde el cuarto. Alejandra. La misma entonación, el mismo tono dulce de mi madre, pero con algo detrás, algo antinatural. Un día decidí preguntarle a la vecina de al lado si alguna vez había escuchado cosas extrañas. Ella me miró fijamente y me contó que antes de que yo me mudara, en ese departamento vivió una señora con su hija pequeña. La niña murió en circunstancias misteriosas, y desde entonces quienes habían rentado ese lugar siempre escuchaban voces que imitaban a familiares. Yo no sabía qué pensar. Lo único que sé es que esa voz sigue llamándome. Nunca respondo. Nunca entro al cuarto después de oscurecer. Prefiero encerrarme en mi habitación y esperar a que pase. Y antes de seguir, quiero pedirte un favor. Si estas historias te ponen la piel de gallina, suscríbete, deja tu me gusta y comenta tu experiencia. Así podremos seguir compartiendo relatos que, aunque parezcan imposibles, son tan reales como el miedo que ahora mismo puedes estar sintiendo. Al día de hoy sigo viviendo en el mismo lugar, aunque ya no uso ese cuarto. Lo mantengo cerrado, con candado, como si al hacerlo pudiera contener lo que sea que habita ahí. Pero algunas noches, incluso desde detrás de la puerta cerrada, escucho cómo alguien susurra mi nombre. Y aunque trato de ignorarlo, siempre llega un momento en que el silencio de la casa me obliga a recordar lo que vi aquella primera vez. Esa sonrisa torcida, esos ojos hundidos y esa voz que no era de mi madre, aunque sonara exactamente igual. Tal vez algún día me atreva a abrir la puerta de nuevo, o tal vez esa cosa solo espera el momento perfecto para salir y venir por mí. ¿Y tú? ¿Estás seguro de que la voz que escuchas en tu casa, en la oscuridad, pertenece a alguien que conoces?